Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, aquí en el Talmid. Y le damos la bienvenida a este ministerio de El Talmid. Es un ministerio de enseñanza donde estamos enseñando la palabra expositivamente, que quiere decir versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra con palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial y hoy vamos a continuar ahora en el libro de Mateo capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9 y vamos a una nueva sección de escritura, versículo 14 hasta 17. Repito, Mateo capítulo 9, versículo 14 a 17, tratando sobre el tema del ayuno. Mientras que se van ubicando en la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 14 a 17, permíteme también extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nosotros nos reunimos cada domingo, ¿no?, a las 9 de la mañana en la escuela dominical donde yo estoy enseñando cada domingo, y luego a las 10:30 comienza la exposición del mensaje principal del día con nuestro pastor a las 10:30, y luego los miércoles a las 6 p.m. tenemos nuestro culto de oración donde tenemos una mini enseñanza y luego nos unimos corporalmente para orar por ciertos temas cada miércoles. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros en el número que está en la pantalla, pero para nuestra audiencia radial, el número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y ahora, nosotros queremos regresar a nuestro tema aquí en Mateo capítulo 9. Ahora, aquí, escuche bien lo que dice aquí. Estamos en versículo 14 hasta el 17. Esta es una nueva sección. Ahora, antes de eso, el tema aquí es el ayuno, ayunar. El ayuno, ayunar. Ahora, uno de los desafíos, retos, dificultades, problemas que nosotros enfrentamos hoy día sobre este tema de ayuno o ayunar, ¿no?, es que hay muchas interpretaciones y mucho mal entendimiento sobre este tema. El ayuno en el Antiguo Testamento es muy diferente, muy distinto al ayuno en el Nuevo Testamento. Escuche bien, hay una tremenda distinción. Hay una tremenda diferencia entre el ayuno en el Antiguo Testamento y el ayuno en el Nuevo Testamento. Pero por ignorancia, mucha gente toman el ayuno del Antiguo Testamento y lo vienen y lo traen y lo trasladan y lo transportan en el Nuevo Testamento. Y se nos olvida unos detalles en particular. Hay muchas interpretaciones por el ayuno hoy en día. Y hablando de aquellos que están en la iglesia, ahora, para los creyentes usted debe tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión sobre el tema del ayuno. Ahora, yo no espero que uno que no es un creyente que me va a entender. Más bien, muchos hoy en día en el mundo secular que no son creyentes, ¿ves?, ellos tratan el ayuno como una forma de dieta. Y toman la locura de la dieta de Daniel, etcétera, 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 y lo van mal aplicando. Aquí tenemos que nosotros a entender qué es lo que dice la Biblia. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar específicamente en Mateo, en el Nuevo Testamento. Y aquí se trata una pregunta singular, la pregunta sobre el ayuno. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 14-17, dice: Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras que el novio está con ellos? Pero vendrá días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Perdón. Y dice: y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encojarse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahora, note, Cristo usa un lenguaje aquí que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar.
Y creo que lo que debemos hacer es tratar de entender qué es lo que él está diciendo en su contexto de su día, dentro de varias cosas. Primeramente, note que Mateo, ¿sabe qué? Que el Evangelio de Mateo está dirigido a quién? Está dirigido a los creyentes judíos, a los creyentes judíos. El libro de Mateo está dirigido a los creyentes judíos, no a los gentiles. Escuche bien, no a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que no somos judíos, ¿no? Pero son cristianos, son creyentes, ¿no? Que creen en el Mesías. Ahora, dentro de ese grupo hay un montón de judíos creyentes que son religiosos en el judaísmo y la creencia de ellos es exclusivamente el judaísmo. So, tenemos que entender el contexto, quién está hablando y a quién se está dirigiendo y el por qué se está dirigiendo y qué es lo que causó este diálogo o monólogo. So, es importante captar eso. Y ahora, también en el Antiguo Testamento había mandamientos, ordenanzas y esperanzas que un verdadero judío sí iba a ayunar regularmente. Y había distintos tipos o varias maneras de ayunar y había distintas razones por ayunos. Había el ayuno individual, había el ayuno corporal, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, eso no lo hallamos. Pero a pesar que esto está escrito dentro del Nuevo Testamento, ¿por a quién se estaba dirigiendo? A los creyentes que todavía estaban bajo la ley. Bajo la ley. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia no ocurre hasta el libro de los Hechos. Cristo todavía no ha fallecido, no ha muerto, no ha sido crucificado en la cruz todavía. Todas esas cositas son importantes para entender a dónde vamos a llevar este pasaje aquí. Ahora, note bien conmigo, por favor. Ahora, yo creo que aquí ahora Jesús viene a responder. Y aquí es lo que tú tienes que entender. Jesús está respondiendo sobre la pregunta del ayuno. Y ahora Él viene inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Voy a repetir, Jesús está inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Ahora, vamos a leer aquí versículo 14-17. Le quiero mostrar, ahora, voltee sus Biblias en Marcos capítulo 2, por favor, Marcos capítulo 2, porque le quiero mostrar la misma cosa, la pregunta sobre el ayuno. Es importante porque hay muchas iglesias que están practicando el ayuno corporal y un sinfín de otras cosas, ¿entiende? Que no tienen que ver con el Antiguo Testamento. Pero tenga paciencia conmigo, por favor, porque yo entiendo que la pregunta es controversial. Yo entiendo eso, yo lo comprendo muy bien, especialmente entre los creyentes. En Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta 22, escuche lo que dice la Biblia. Dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, porque eran judíos, viviendo debajo de la ley, viviendo debajo del judaísmo. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Le están haciendo la pregunta a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayudar los acompañantes? ¿Puede ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrá días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encojarse, tira de él y lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo sobre odres viejos. ¿Por qué? Porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Ahora, por favor, tenga paciencia, esto es importante, porque ahora esta es la segunda vez que se repite eso. Mira, si Dios se repite, mira, si Dios lo dice una vez es importante, pero se repite, presta atención. La tercera vez, mira la tercera vez, voltea ahora, ojear sus Biblias en San Lucas capítulo 5, San Lucas capítulo 5, y quiero que lo vean. Y note comenzando versículo 33, vamos a ojear ahí. San Lucas capítulo 5, del versículo 33 hasta 39, mira lo que dice. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces, note la diferencia aquí.
están hablando de los judíos viviendo debajo de la ley, que están debajo de y viviendo el judaísmo. Esto es importante, aunque está escrito en el Nuevo Testamento, es a quién se está dirigiendo. Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer los acompañantes del novio ayunen mientras que el novio está con ellos? Pero vendrá días cuando el novio se les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Versículo 36. También les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo de nuevo no armonizará con el viejo. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie después del beber el vino añejo desea el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el añejo es mejor. Ahora, note bien que aquí tenemos en tres ocasiones bien específicas sobre este asunto del ayuno, y Jesús responde 3 veces. Aquí en esta introducción quiero que tú comprendas que estamos hablando de ayunar, pero también hay algo más, que aquí hay una nueva era, un nuevo pacto que se representa en Jesucristo, el esposo de la esposa, de la novia, ¿no? La pregunta sobre el ayuno ya había sido contestado por Jesús, ya había sido contestado. Pero, mira, 3 capítulos anteriores, te lo voy a mostrar. Regrese a Mateo capítulo 6. Ahora, tenga paciencia porque yo tengo que establecer el fundamento, la fundación para responder a esta gran pregunta. ¿Debemos o no debemos de ayunar? Y si ayunamos, ¿por qué ayunamos? ¿Cómo debemos de ayunar? Etcétera, 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 etcétera. Pero Jesús ya había contestado esta pregunta. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a rezar a Mateo capítulo 6 y mira lo que dice en versículo 16 hasta 18. Versículo 16 hasta 18. Mateo 6. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar, ay de mí, a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hoy en día muchos aquellos que dicen ahora que son súper espirituales, anuncian a todo el mundo, estoy ayunando hoy, estoy en ayunos hoy. Para mostrarle a todo el mundo que son súper espirituales. Nadie debe de saber que estás ayunando. Eso es lo que dice la Biblia. Por favor, mamita, papito, deja este juego de pretensiones, por favor. Los discípulos de Juan sencillamente no eran conscientes de ello. Es importante ver algo del trasfondo de este pasaje para comprender lo que está ocurriendo. La primera cosa es que Juan estaba en prisión y sobre su cabeza pendía la amenaza de la pena capital cuando esto ocurre. Y sus discípulos naturalmente, estaban preocupados. Ayunaban muchas veces en favor de él, pidiendo que Dios lo librase. Pero esa es la razón por la que estaban ayunando y orando. No podían comprender por qué Jesús y sus discípulos no se habían unido a los ayunos por la libertad de Juan. Y Juan les había enseñado a sus discípulos a ayunar y hacerlo con frecuencia. Porque te recuerda que Juan es un judío, siguiendo el hilo, la enseñanza del judaísmo, y él tenía discípulos que le seguían a él. Por esa razón, él estaba enseñando a ellos correctamente el ayuno. Mira, abre su Biblia en Juan capítulo 11, versículo 18. Por esta razón, el trasfondo de algo es importante de comprender. Aquí en Juan capítulo 11, versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Y ellos estaban ahí.
Además, estaban profundamente arraigados, ¿no?, en las prácticas religiosas judías que demandaban frecuentes ayunos. Eso es lo que esa era la vida de ellos. Y Jesús parecía quebrantar ese ritual tradicional del ayuno. Por eso no alcanzaba a comprender cómo Jesús podía ser el Mesías siendo tan irreligioso. Para ellos, pero Jesús, sus discípulos, no son judíos. Y si son realmente judíos verdaderos, fieles al judaísmo, ¿por qué no practican el ayuno? Era una buena pregunta, pero ellos no entendían que Jesús iba inaugurando una nueva era nueva y un nuevo pacto. Ellos no habían captado eso todavía. La segunda cosa que tenemos que notar sobre este tema es lo que Jesús hizo fue ampliar, si puedo usar esa palabra. Jesús lo que hizo fue ampliar la cuestión del ayuno para incluir a todas las ceremonias y rituales religiosos, todas las reglas y regulaciones. Usó 3 ilustraciones para mostrar que estaba inaugurando una nueva vida, una nueva era y un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Ellos no habían entendido eso y por esa razón Él le contestó 3 veces. ¿Te recuerda eso? Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 14 a 17, en Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta 22, San Lucas capítulo 5, versículo 33 hasta 39, y él lo repitió y no lo habían captado todavía. Mira, la verdad de la antigua religión y de sus prácticas debe ser preservada, no debían ser desechadas. Eso estaba claro. Regrese conmigo en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 9 de Mateo. Y mira lo que dice en versículo 17. Dice: y nadie echa nuevo en odres viejos nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Aquí él tenía una regla que se tiene que preservar porque tenían sentido. Pero ahora había había una verdad mayor, una verdad que superaba toda verdad anterior. Y esto es lo que está haciendo Jesús aquí, y ellos no lo captan. Él había sido enviado por Dios para traer al hombre vida nueva. En la vida nueva había nuevas prácticas, nuevo entendimiento. Estos hombres, fiel a Dios, religiosos, judíos, estaban practicando el sistema antiguo, esperando que un día iba a llegar el Mesías, y no se dieron cuenta que el Mesías estaba enfrente de ellos, que él ya había llegado. Note que el centro de atención de esta nueva vida era su presencia. Era la presencia, la de Cristo, ¿no? La presencia del esposo. Cristo es el esposo de la nueva era, de la nueva vida y del nuevo pacto. Él es el esposo de la iglesia. Todavía no se había presentado el concepto de la iglesia. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a dividir este pasaje en 4 puntos en particular. 4 puntos en particular. Punto número 1. Vamos a hablar del trasfondo. El trasfondo, ¿no? Los discípulos de Juan. ¿Quién eran los discípulos de Juan el Bautista, no? Esto está en versículo 14, Mateo capítulo 9, versículo 14. Punto número 2. El esposo. El esposo. Una nueva vida, una era de gozo. Esto se halla en versículo 15, Mateo capítulo 9, versículo 15, punto número 3. El paño
nuevo, el paño nuevo, ¿no? Una vida y una era más fuertes. Eso nosotros lo hallamos aquí en versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 16. Y por fin, punto número 4, porque vamos a dividir versículo 14 hasta 17, Mateo capítulo 9, en 4 puntos en particular. El último punto número 4 es el vino nuevo y el viejo, una vida y una era de mayor poder, y eso está en versículo 17. Vamos a comenzar a tratar de captar, de entender lo que se está tratando aquí. En punto número 1 estamos hablando obviamente ayunar, ¿no? Los discípulos de Juan consultaron a Jesús acerca del ayuno. ¿Para qué? Mira lo que dice. Versículo 14, Mateo capítulo 9, por favor, vamos a regresar ahí. Mira lo que dice. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Era una tremenda pregunta. Note bien. Y aquí, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es que los discípulos de Juan estaban criticando. Ellos estaban criticando y murmurando y quejándose. ¿Tú reconoces que hay una diferencia entre hacer una pregunta y cuestionar a una persona? Yo no conozco a nadie que le guste que sea cuestionado. Y muchas veces, en la forma que nosotros hacemos una pregunta, no estamos preguntando, estamos cuestionando. Ahora, hay una tremenda diferencia entre cuestionar y preguntar. Cuando uno cuestiona, ¿ves? No está cuestionando el tema, está cuestionando la persona, sus motivos, sus intenciones, su integridad, su dignidad, un sinfín de cosas. Y a nadie le gusta ser cuestionado. El otro lado de la moneda es hacer una pregunta de algo específico, Estos fariseos, y los discípulos de Juan, no le hicieron una pregunta a Jesús, lo criticaron, lo cuestionaron, se quejaron, se murmuraron de él. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús no hacían lo que los discípulos de Juan creían que tenían que hacer. Los discípulos de Jesús no estaban ayunando para pedir a Dios que que Dios libre a Juan de la prisión. Era lo que estaba pasando. Ni estaban ayunando 2 veces a la semana como se esperaba que lo hicieran todas las personas religiosas. En pocas palabras, los discípulos de Jesús estaban viviendo vidas fáciles, mundanas para ellos. No estaban siguiendo las reglas y los reglamentos de su religión. Ellos veían a los discípulos de Jesús como mundanos, por decirlo así. Piense bien conmigo por un momento. ¿Cuántas veces criticamos a quienes se apartan de las tradiciones y las reglas que nosotros practicamos y frecuentemente consideremos de fácil observación? La mayoría de las personas son disciplinados en alguna área e indisciplinadas en otras, ¿no? Es fácil criticar a la debilidad de un hombre a pasar por alto las propias, ¿no? Eso es obvio. ¿No? Tenemos un tronco en nuestro ojo y no podemos ver la espiga en el ojo del otro. Mira, abre su Biblia ya en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor. Te quiero ver. Mateo capítulo 7. Quiero que lo vea conmigo. Aquí en Mateo capítulo 7, mira lo que dice el versículo 1. Vamos hasta el versículo 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 7. Mira lo que dice. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y tú no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Porque no entendían.
La segunda cosa, yo dije que había dos cosas aquí. La segunda es que Jesús respondió a la pregunta sobre el ayuno con tres ilustraciones. Le pintó el cuadro 1, 2 y 3 y todavía no lo habían captado, a pesar que él le habló a ellos en su idioma, en su contexto religioso, en su contexto cultural, y todavía se le pasó por alto. Así que comienza este capítulo de Mateo capítulo 9, versículo 14. Ahora vamos al segundo punto. Punto número 2, que está en versículo 15, Mateo capítulo 9. Aquí ahora estamos hablando de un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva era en Jesucristo, que Él es el esposo de la iglesia que está por caminar. La primera ilustración es la del esposo. Él usa una ilustración del esposo que ellos deberían de haber entendido. Mira, me una pregunta. ¿Quién de ustedes asisten a una gran boda, una fiesta? Una pareja se va a casar y en la cabeza de quien llega a una boda y a la cena, a la recepción, y dice, oh, hoy no voy a comer porque estoy en ayuno. Por favor, explícame eso. ¿Eso tiene sentido, sí o no? No, hombre, no tiene sentido, por favor. Despierta, por favor. Jesús le estaba explicando algo que ellos entendían, pero nunca hicieron la conexión. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendría días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Él está usando un lenguaje que ellos sí entendían. El esposo representa una nueva vida, una era de gozo, y la ilustración es clara. Él le dijo y se le pasó por alto a ellos. Y durante las festividades nupciales, ¿no?, de un esposo, mientras el esposo estaba presente, los invitados se regocijan. Es un tiempo de gozo, un tiempo festivo. Jesús estaba enseñando varias lecciones cuando él compartió versículo 15 con ellos. Mira, Él es el esposo, le estaba diciendo a ellos. Yo soy el esposo. Los niños son los invitados a los que componen el cortaje nupcial, ¿no? ¿Eso es cierto? Abre su Biblia hacia vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor, Juan capítulo 3. Y mira lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 29. Y él dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí se le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Note que su presencia era ocasión de alegría y regocijo. La presencia de Él es lo que marca la diferencia en una vida. Si Él está presente, no hay motivo para estar de luto. Él trae alegría y regocijo a la vida. Eso está bien claro. Permíteme, abre su Biblia en el libro de los Salmos, Salmos 16, Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11, donde él dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 11, repito, Juan capítulo 15 versículo 11, donde él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 4. En Filipenses 4:4 dice esto, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10. 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, donde él dice, como entristecidos, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, como enriquecimiento a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Mira, aquí hay tres cosas, hay tres
puntos significativos. Aquí yo creo que aquí hay 3 puntos significativos. Número 1, la presencia. La presencia de Jesús trae gozo, trae gozo. Muchas veces la presencia del Mesías fue representada como ocasión de gozo. Era comparada muchas veces con las festividades relacionadas a unas bodas. Jesús estaba diciendo que él era el Mesías que estaba inaugurando la era mesiánica y no lo captaron. El Mesías traía una nueva era, una nueva vida al hombre. Es una era, una nueva vida que desplaza los rituales, mecánicos y externos y las ceremonias de la religión. Y ellos no habían captado eso. Es una era en que hace descender de la religión. Es una era que hace descender la presencia de Dios junto al hombre y que acentúa la presencia de Dios y no los rituales y las ceremonias. Y esto fue lo que estaba pasando, y a pesar que lo estaban testificando, que ellos eran testigos, no lo captaron. Permíteme, mira lo que dice en el Evangelio vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Otra vez, Juan capítulo 15. Abre su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Va bien, abre su Biblia 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Él está inaugurando esto y no lo captan. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Y en 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice en versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 dice: a quien sin haberle visto le amas. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inafable y lleno de gloria. Vamos otra vez, vamos a regresar, porque estoy martillando, estoy clavando el mismo clavo. En Salmo capítulo 16, versículo 11. Salmo 16, 11, donde dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. El profeta Isaías dice esto en Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice esto: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Piense conmigo, por favor, piense conmigo. Note que la presencia de Jesucristo les daba a los discípulos una sensación de la presencia de Dios. La presencia de Él, y los llenaba de amor, gozo y paz a ellos. Abre sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Y mira lo que dice en versículos 22 y 23. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo digo? Les infundía la convicción y la confianza de vivir para siempre en la presencia de Dios. Por eso no tenían, escúcheme, por esta razón no tenían necesidad de ayunar para obtener un andar más cercano, una conciencia más profunda de la presencia de Dios. Ya andaban acerca de Él. Y es la razón principal del por qué debemos de ayunar, especialmente en el Antiguo Testamento, es para acercarnos a Dios. Pero ya no había necesidad de hacerlo, porque ya Dios descendió del cielo y estaba palpablemente enfrente de los ojos de ellos. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que Jesús predijo que moraría.
predijo que moriría violentamente, sería quitado de ellos, y note varias cosas, lo que dijo. Primeramente, la muerte de Jesús. Su muerte permitía que el Espíritu Santo estuviera con todos los creyentes alrededor del mundo. Este es el punto aquí. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, y me lo que dice en versículo 16 hasta 18. Repito, Juan capítulo 14, versículo 16 a 18 dice, y yo rogaré, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, nos dice, si le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús habló sobre la pregunta, la cuestión del ayuno, ellos no entendieron nada de lo que él había dicho. En Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan 16, mira lo que dice en versículo 7, Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, los enviaré. Todo esto era buenas noticias y no lo habían captado. Su muerte traería dolor al corazón de todo aquel que la viera, que la viera o lo entendiera. Pero poco después traería que iba a traer gozo. ¿Por qué? Porque sabrían que vive para siempre. Y eso es lo que ellos no habían captado todavía. Es el mismo problema hoy día. La gente todavía no lo capta. No lo captan. Vamos a rezar a Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16. Mira lo que dice en versículo 20, 21, 22. Dice esto, Juan capítulo 16, versículo 20, 21, 22. Dice, en verdad y en verdad, os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, ¿no?, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Vete conmigo al libro de Hebreos capítulo 7, por favor. Y en Hebreos capítulo 7, mira lo que dice en versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ellos no habían captado que el gozo, el regocijo, la alegría estaba enfrente de ellos. Mira, tú y yo tenemos que entender que su muerte, escuche bien, su muerte y su poder purificador pueden ser olvidados. Eso está bien claro. Pueden ser olvidados. ¿Tú te recuerdas lo que dice allá en 2 Pedro capítulo 1, versículo 9? Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 9 dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Note que la presencia del Señor puede desaparecer la conciencia de una persona. La persona puede ocuparse y preocuparse tanto por los asuntos del mundo que pierde su sensibilidad para la presencia del Señor. En esos casos la persona necesita estar a solas con Dios. Su preocupación tiene que ser tan grande que ni la comida ni el sueño importan. Nada importa excepto recuperar la conciencia de la presencia de Dios. Y ahí estaba Cristo enfrente de estos hombres en Mateo capítulo 9.
Versículo 14 hasta 17, los discípulos de Juan lo están confrontando a él. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque su amo estaba en la prisión. Juan estaba encarcelado. Y aquí estaba el libertador enfrente de ellos y no lo captaron. No lo vieron. Mira, su muerte traería ayunos. Piense que mira, su muerte motivó a los primeros discípulos a ayunar. A nosotros nos debe motivar de la misma manera. Su muerte debe motivarnos a ayunar cuando por la primera vez oímos de ella y comprendemos lo que realmente significa. ¿Qué significa? Que detrás de esto vienen las buenas nuevas. En el Evangelio de Juan, ese versículo muy conocido, en Juan capítulo 3, versículo 16, en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga que vida eterna. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 5, en versículo 8, él dice esto, él dice, pero Dios demuestra ¿qué? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el regocijo, el gozo, la alegría. Mira lo que él dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, cuando él dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por tus heridas fuiste ¿qué? Sanados. Fuiste ¿qué? Sanados. Quédese ahí conmigo en 1 Pedro, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, pero también Cristo murió por los pecados una sola vez, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su muerte debe impulsarnos a ayunar cuando somos intensamente recordados de que murió por nosotros. ¡Wow, Señor! Yo no merezco nada y aún derramado todo por mí. Algo que humanamente no lo puedo comprender. Esas ocasiones de ayuno deben ser tiempos de profunda contrición para los creyentes, tiempos preciosos de oración y ayuno. Señor, acércame más y más en mi caminar contigo. Acércame más y más, Señor. Ayúdame a captar ese verdadero gozo que he sido rescatado de las garras del infierno. Su muerte debe impulsarnos a ayunar cuando hemos permitido por algún tiempo que su presencia se deslice fuera de nuestra mente. Señor, me siento alejado de ti. Es tiempo para yo callarme la boca y ayunar y buscarlo en oración para que yo pueda recuperar esa sensación de la presencia de Él en mi vida. Son tiempos para procurar estar a solas y meditar en su muerte sin permitir que nada interfiera, ni la comida. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26. Y en Mateo capítulo 26, me lo que dice en versículo 41. Repito, Mateo 26, 41 dice, velar y orar, porque no entréis en tentación. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Abre su Biblia en el Antiguo Testamento, Primera Crónicas capítulo 16, versículo 11. Primera Crónicas capítulo 16, versículo 11, donde dice, buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. San Lucas capítulo 18 versículo 1. San Lucas capítulo 18 versículo 1 dice esto, dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer.
Abre sus Biblias en Salmo 91. Salmo 91, versículo 15, por favor. Salmo 91, versículo 15. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescatará y lo orará. Mira, la palabra está clara aquí. Abre sus Biblias en Romanos, vamos a rezar al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículos 26 y 27, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a rezar al Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 22. Este es un versículo largo, pero importante dentro de este gran concepto que estamos hablando. Esdras capítulo 8, versículo 22 dice esto, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. El ayuno y la oración es importante para el creyente, pero estamos hablando de una relación personal con el creyente y su Señor. Abre su Biblia, Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14, por favor. Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14, donde dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanará su tierra. Mira, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender y captar que lo que aquí Jesús se estaba presentando delante de ellos y no lo captaron, no lo entendieron, igual como la mayor parte de nosotros hoy día estamos completamente perdidos leyendo la Escritura y se pierde el significado verdadero de por qué Jesús estaba presente enfrente de ellos, en plena presencia, y no captaron que Él era el Mesías. ¿Por qué están ayunando? El propósito del ayuno es para que te acerques a Dios y Dios se acerque a ti. Pero aquí estoy enfrente de ustedes. Despierta, despierta, despierta. Permite que las escamas caigan en sus ojos. Despierta, despierta. Aquí estoy. Y no lo captaron. Estaban tan aferrados a su religión, tan aferrados a sus rituales, tan aferrados a sus ceremonias, tan aferrados a su metodología, de cómo se hacían las cosas para presentarse, ¿ves? Supuestamente con una piedad enfrente de todo el mundo. Y no se dieron cuenta que la gran justificación y santificación en la persona de Cristo estaba enfrente de ellos para abrazarlo y recibirlos con gozo. Y no captaron nada se le penetró. Mira, otra vez, mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 9. En versículo 14, entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? No sabían con quién estaba hablando. Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrá días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y él le dijo dos cosas aquí y ellos escucharon cada palabra que traspasó los labios de Jesús, pero cuando unieron el concepto de la oración, no entendieron nada. Es igual con muchos hoy día. Nosotros les hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos entienden cada palabra que traspasa nuestros labios y no entienden el concepto. Se le pasa por alto. Así vos se encuentra igual, no entendiendo nada, no captando nada lo que la palabra de Dios dice. Pídele al Señor que te despierta. Pídele al Señor, ¿ves? Que te quite las escamas de tus ojos, destapa tus oídos, ¿ves? Que blanda tu corazón, que te dé el entendimiento para oír la voz del Señor cuando Él te está hablando. ¿Quién va a una boda?
a una recepción, a una fiesta de boda, en un estado de ayunos. No tiene sentido. No tiene sentido. Igual Jesús le dijo, ¿por qué están ayunando? Le está pidiendo a Dios, yo soy Dios y estoy enfrente de cada uno de